Llena de emoción poder avanzar en la consideración de la materia teología sistemática y saber que hemos llegado al capítulo de Cristología, primera parte. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dos ideas. Hay un hijo, hay un padre. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Salmos 2, 11 y 12. Hay un Padre, hay un Hijo de Dios. ¿A quién se refieren estos pasajes bíblicos? Proverbios 34. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién detiene al viento en sus puños? ¿Quién envuelve a los océanos en su manto? ¿Quién ha creado al mundo entero? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, dime si lo sabes. A manera de introducción, sabemos que Dios es uno. También sabemos que Dios es único, no hay otro Dios fuera de él. Sabemos también que Dios se manifiesta en tres personas, aun cuando es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aceptamos esta verdad porque la Biblia la presenta de esa manera. Debemos recordar también que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Cada una de las tres personas de la deidad tiene, sin embargo, roles, papeles muy bien definidos y también son complementarios a las otras personas de la Trinidad. La especialidad teológica llamada Cristología, que es un capítulo de la teología sistemática, tiene que ver con el estudio de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a ver cómo esta doctrina está conectada con la de Dios Padre y también con las otras doctrinas. Veamos sobre la preexistencia de Cristo. Al estudiar Cristología, no solo debemos hacerlo desde que Cristo se hizo hombre en el vientre de María y nació en Belén. Una verdad cardinal de la Cristología es que Cristo ya existía antes de ese hecho. La preexistencia de Dios Hijo quiere decir que Él existió desde la eternidad. Juan 1, versículo 1. Ahora, ese hecho es fundamental porque demuestra que Cristo es Dios. Si es eterno, es Dios. Los israelitas conocían de su existencia. Si era así, entonces, ¿por qué rechazaron a Jesucristo? Los israelitas sabían de la existencia de un Dios Padre y que Él tenía un Hijo y además un Espíritu Santo era quienes componían la deidad. Lo sabían. Pero cuando Cristo vino, nació en un hogar humilde, realizó una tarea tan sencilla, tan modesta como la de carpintero. Los judíos se resistieron a creer que esta persona sería el Hijo de Dios que había bajado del cielo. Creían en la existencia de Dios Hijo, pero no creían que la persona a la que estaban viendo era precisamente quien había descendido del cielo. Cristo y su preexistencia es enseñada por el Antiguo Testamento. Se manifestó en varias ocasiones como el ángel del Señor.
Sabemos que a Dios Padre y al Espíritu Santo nadie los ha visto. Sin embargo, a Dios Hijo sí. En el Antiguo Testamento, en la figura de este misterioso ángel. San Juan 1:18 y 4:24. Entre algunos pasajes bíblicos que se destacan al respecto son, por ejemplo, Jueces capítulo 13, versículos 15 al 20, Isaías 9:6 y capítulo 28, versículo 29. Es llamativo que en la aparición del ángel del Señor a los padres de Sansón, por ejemplo, se expresa el carácter de admirable. Él mismo menciona y dice, ¿no sabes que mi nombre es admirable? Palabra que en toda la Biblia siempre se usa con relación a Dios, sus obras y también lo que Él dice. Se debe recordar que la profecía de Isaías 9:6, donde aparece ese calificativo de admirable, se aplica a Cristo. En Éxodo 3, 1 al 6, ese ángel expresa que Él es el Señor Dios de los antepasados de Moisés y además permite que Moisés se postre mostrando adoración. En Apocalipsis 19, 9 al 10 y 22, 8 al 9, sin embargo, encontramos que los ángeles no permiten que se les adore, pero sí el ángel del Señor, porque es el Hijo de Dios quien se presenta bajo esta figura. En Éxodo 3, 1 al 6 también se observa otro elemento destacable, que ese ángel se presenta con el nombre sagrado de Dios, el Eterno, Adonai. Eso también sucede en pasajes bíblicos como Génesis 18, 1 al 2, 22, capítulo 19, versículo 1, Génesis 22, 1 al 2 y los versículos 11 al 12. Otro detalle que se puede destacar es que Miqueas 5:2 presenta a Dios Hijo como temporal y al mismo tiempo siendo eterno. En Juan 1:1 y versículo 15, el Hijo es presentado como la palabra activa que existe eternamente. El Hijo no solo existe eternamente, sino que está sobre todos. En San Juan, por ejemplo, es presentado como mayor que Juan el Bautista. Y al mismo tiempo Juan es el mayor de todos los profetas. Entonces, Juan hay otro mayor que él, que es Jesús. Lucas 7:28. Es presentado también sobre todos los hombres y sobre todo lo creado en San Juan 8:51 al 59. Es presentado como mayor a Abraham, por encima de Abraham, quien además vio el día glorioso del Hijo de Dios. San Juan 8:52 al 53 y en el versículo 56. Otro detalle interesante es que el Hijo conoce personalmente a Dios Padre. El Hijo encarnado, Jesucristo, conoce personalmente a Dios. San Juan 8:55. El Hijo dio a conocer su propia preexistencia en San Juan 8:58-59. Es interesante cuando utiliza la frase yo soy y no yo era, es decir, mostrando su eternidad, su preexistencia. Juan expresa que Cristo estuvo cuando todo estaba siendo creado. Lo vemos claramente en el versículo 1 de su Evangelio, en el capítulo 1, y en el versículo Cristo y los nombres que se le atribuyen. Los nombres que se le atribuyen o le fueron aplicados por los escritores bíblicos corresponden a Dios. Se lo denomina, por ejemplo, Dios,
en Romanos 9:5 y Hebreos 1:8. También Hijo de Dios, Mateo 16:15 al 16, Juan 5:18. Ahora, esta expresión no quiere decir que haya tenido un nacimiento en la eternidad, sino nos habla con respecto a su posición como hijo. Recordemos que el Hijo es Dios, por lo tanto es eterno junto con el Padre. El Hijo no es descendiente del Padre, sino es eterno como el Padre. Pero en el plan divino, el Hijo en su encarnación se sujetó al Padre. Además, es presentado como el unigénito del Padre, Juan 1:14. En este caso no se refiere a origen, sino al carácter único que tenía el Señor Jesús, unigénito. También se le atribuye el nombre de el Señor en Hebreos 1:10 al 12. Al citar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento reemplaza el nombre sagrado de Dios con las letras Yod, Hei, Vav, Hei en hebreo, por el título Adonai, que significa Señor. También otro nombre con el que se le presenta es consejero en Isaías 9:6, Dios fuerte en el mismo pasaje, Padre eterno en el mismo pasaje, príncipe de paz también en Isaías 9:6. Cristo y sus atributos divinos. Cristo es autoexistente, no fue creado. San Juan 5:26. Tiene vida en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para vivir. No necesitó de una madre en la eternidad de la que él haya procedido. Cristo es eterno, primera de Juan 5:11. No tuvo principio ni tendrá fin. Es omnipresente. Lo vemos en Mateo 28:20. Él está en todas partes y actúa en cooperación con el Espíritu Santo. Es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Colosenses 2:3. Es omnipotente, lo vemos en Filipenses 3:20 al 21. Es decir, todo. Y de esta manera concluimos la consideración de esta parte, la primera. Te invito para que puedas continuar con la siguiente sesión. Un abrazo fuerte.